Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta reunión. Mi nombre es Pedro Richunga, soy médico. Tenemos la especialidad de patología, anatomía patológica y de medicina legal. Y hemos trabajado por 20 y tantos años en criminalística. ¿Sabes qué es criminalística? No, medicina forense es medicina legal. Criminalística es cuando ves CSI. ¿Ah? Ajá, pero investigación científica. O sea, cuando ocurre un delito, hay que hacer una investigación del delito, eso lo investiga el fiscal, ¿no es cierto? Con ayuda de los detectives, de la policía. Y llama a criminalística, ¿no? Recogen las evidencias, se lo lleva al laboratorio y se contribuye a la identificación del autor. Eso es lo que hace criminalística. El encargado de la investigación, que es el fiscal, ya tiene su propio trabajo. Pero tiene relación con nosotros. Vamos a hacer esta introducción ya que me motivaron. Con medicina legal. Porque hace años, medicina legal, cuando decían levantamiento de cadáver, llaman al médico legista. Ustedes están yendo para el internado, ¿no? ¿No? Y de ahí al serum. Y en el serum lo llama el fiscal o lo llama el policía con autorización del fiscal para que haga un levantamiento de cadáver o para que haga una necropsia. Entonces, vale lo que les voy a decir. En el levantamiento del cadáver uno tiene que finalmente, dentro de otras cosas, determinar si es una muerte natural o es una muerte violenta. Y si es violenta, si puede ser accidente, suicidio u homicidio, ¿no? Al fiscal le interesan varias cosas, al encargado de la investigación varias cosas, pero en esquema, en el levantamiento de cadáver se recogen las evidencias y se va a tener una orientación, si es muerte natural o muerte violenta. ¿Por qué interesa esto? Porque si es muerte natural, el fiscal va a decir ya que tiene certificado médico, que ya le entreguen a la familia o que vaya a la necropsia para confirmar y no hay a quién denunciar, no hay nada que investigar, ¿no? Pero si se piensa, estamos solamente en la escena, si se piensa que puede ser violenta, o sea, accidente, suicidio, homicidio, la necropsia va a contribuir, ¿no? Va a contribuir. Y la criminalística estudia justamente las evidencias que hayan, ¿no? Sangre, semen, un cuchillo, una bala, y con todo ello hace el estudio de esas evidencias para aportar lo que se llama medios de prueba. Estudian las huellas digitales, hacen la prueba de absorción atómica para ver si esta persona ha disparado, ¿no? Y si la muerte es por bala y hay esa presunción con las pericias, ya el fiscal va adjuntando y denuncia, acusa ante el juez. Entonces el juez ya tiene todo trabajadito, ¿no? Lo que hace es emitir sentencia, ¿no? Hay pequeñas audiencias, pero es más rápido ahora con lo que se llama el nuevo Código Procesal Penal. En Lima todavía no está en ejecución, pero sí en varias provincias. Entonces, el interno y ya médico y ya serumista, como en los pueblos chicos no hay médico legista, pues. Entonces, ¿a quién recurre? Al médico serumista, ¿no? Pero ya tendrán mi teléfono, y si estoy vivo, me llaman y con toda confianza. Sí, porque recibo consultas de los exalumnos, con todo gusto. Bueno, nuestro tema es ética y medicina legal, ¿no? O medicina forense también. Entonces, y ahí en los exámenes que se van presentando, se está observando que antes no preguntaban,
pero últimamente ya están preguntando de ética, bioética, medicina legal, algunas de iatrogenia, peritajes, ¿no? Sé que se le va dando valor a la medicina legal. Entonces, ética médica no vamos a hacer clase de ética, sino vamos a apuntar lo importante que pueda redundar en preguntas como las que se les ha mostrado, para que tengan ustedes un fundamento, ¿no? Ética es conducta, es comportamiento, ¿no? En el caso nuestro, para el caso de medicina, se estima que debe ser una actuación digna, y la ética médica debe darse no solamente del paciente, del médico para el paciente, sino también entre los médicos. Hay muchos problemas entre los mismos médicos, lamentablemente, ¿no? Bueno, entonces viene ya la expresión de la ética en actitudes. Y las actitudes éticas fundamentales del médico se asume que deben ser la prudencia, la humildad, solidaridad, ¿no? Y el respeto. Bien. Entonces llegamos a la relación médico-paciente. Mucho se dice, mucho se teoriza, en la práctica es compleja a veces la situación, pero si el médico tiene valores propios que trae de la casa, trae de la vida, no le va a costar mucho relacionarse bien con su paciente, respetando, por eso hemos visto las actitudes, ¿no es cierto? Humildad, respeto, solidaridad. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente, la relación entre el médico y el paciente, estamos hablando ya de la medicina asistencial, ¿no es cierto? Medicina asistencial, médico con el paciente. Debe ser una relación basada en valores, eso se llama una relación axiológica. Por eso viene el respeto, la responsabilidad, puntualidad, honestidad, es decir, una serie de valores, ¿no? Esto vamos a traducirle, de repente no sé ustedes, ¿qué le parecería esto que dice relación médico-paciente no fáctica? ¿Lo digerimos? ¿O suena un poco especial? ¿Alguien quiere opinar? Axiológica no hay problema, ¿cierto? Basada en valor. No, ya. Cuando uno habla de facto, es lo hecho o lo ocurrido ya. Entonces, no fáctica, o sea, no necesariamente en resultados. Esto va a tener importancia desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque a uno lo pueden procesar por un daño o muerte en el paciente. Entonces, a veces uno piensa que la ley lo va a acercar diciendo, oiga, usted no lo ha curado. Y eso no es así. No es que el médico tenga la obligación de curar. La obligación que tiene es de actuar según su lex artis, según sus normas, según su conocimiento que se supone debe tener. Para eso es un profesional egresado de una universidad. Entonces, eso es importante a veces para el campo de los problemas legales. O sea, no está basada en resultados, sí en la acción que debe tener el médico frente a su paciente. Y esto, que es interactiva. Ahora, ¿no es cierto? Porque se debe conversar bastante con el paciente, porque el paciente suele traer ya conocimientos. Usted le dice, doctor, ¿qué tengo? Vamos a ver, vamos a pedir estos análisis, vamos a ver, de repente es una fiebre malta, de repente es una tifoidea. Se viene mañana, haga sus exámenes y tiene el resultado bien. ¿Dónde se ve el paciente? Internet. Entonces, cuando viene, regresa a consulta con sus resultados, ya algunos ya le discuten, ¿no? Usted le dice tifoidea, y dice, doctor, pero este título dice uno sobre 40 nomás, es tifoidea, y yo he leído que tiene que ser el O, no el H. Fíjense. ¿Tendría razón? Pero depende, ¿no? Entonces, es un paciente que anda informado y eso hay que tener en cuenta para evitar algunos problemas. Bien, esto es ético, relacionado con la ética, pero nosotros debemos tener en cuenta en la relación médico-paciente que no todo está basado en código ética, sino
hay leyes, ¿no? Hay leyes. Por ejemplo, la Ley General de Salud, en su artículo 4, ampara al paciente, dice, la negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento de salud en su caso. ¿No desea? No desea. Bueno, que deje constancia en la historia. Entonces, tampoco es que tengamos la obligación, ¿no?, de curarlo. Si no desea, no desea, pero hay que dejar constancia. Sigue señalando el Código de Ética la relación que va a haber en términos de igualdad, ¿no?, respecto a su condición humana. El paciente debe tener a su médico al frente, en estado de ecuanimidad, por supuesto, bien presentado, es parte del respeto al paciente. El tratamiento con lealtad, decoro, corrección. El tiempo necesario que se estima para atender a un paciente, que a veces hay problemas ya en los centros laborales, donde se le dice al paciente, al médico, tiene usted que atender tantos, ¿no? Entonces, esto a veces se vuelve teórico, ¿no? Indicaciones médicas auxiliares deben ser solamente las necesarias, las que no impliquen abuso, no porque usted es asegurado. ¿Sí? Ah, como es asegurado, entonces le piden demasiados exámenes. Ahí falta la ética, ¿no? No hay buena relación médico-paciente. Asimismo, debe estar alerta porque en alguna oportunidad de repente le dan una orden, una indicación, de acuerdo al sitio donde trabaja, ¿no?, para actuar en contra de la dignidad, autonomía o integridad del paciente. Tiene que ser fuerte y rechazar ello. Si se ve que necesita una atención especializada, hay que derivarlo, pero hay que derivarlo siempre informando. Y al paciente también hay que decirle, en alguna manera hacerle saber por qué se le está derivando a otro colega o a otra especialidad. El problema del paciente puede ser aparentemente grave o casos muy serios, y entonces tampoco hay obligación de utilizar medidas desproporcionadas, ¿no? Lo interesante es preservar la mejor calidad de vida posible. Hay casos en los cuales uno dice, ya no voy a poder resolver la situación del paciente. Acá en el hospital es peligroso, de repente coge una infección hospitalaria, así que preferible que vaya a casa y va a tener mejor calidad de vida, por supuesto con algunos controles, ¿no? El médico consultor debe mantener en reserva la información relacionada con el paciente, ¿no? Y menos si lo han llamado, ha habido una interconsulta y yo soy especialista y han venido a mí, no debo yo proponerme para hacerme cargo del paciente, ¿no? Siempre el paciente, el médico que derivo, salvo que haya un acuerdo, un consenso, pero no proponerlo yo como especialista, que he recibido la interconsulta. En lo que se refiere al trabajo clínico, ¿qué va a pasar? A veces tenemos problemas porque el centro de salud o el hospital no tiene los recursos indispensables. Entonces, puede haber algunas formas de reaccionar y de actuar, pero es mejor hacer conocer de estas dificultades, que son serias, por supuesto, a las instancias superiores, ¿no? Jefe de servicio, director de hospital, y en algún caso, sobre todo si estamos en provincias, al consejo regional correspondiente. ¿Para qué? Para preservarnos de posteriores dificultades, porque después hay problemas y resulta que, ¿por qué no hizo esta atención como correspondía? Porque no tenía el instrumental, porque no tenía estos insumos, porque no tenía necesidad, pero nunca dijo nada. Entonces, el problema legal no se ve favorable para el médico, ¿no? Cuando hablamos de bioética, recordarán, hablamos de los principios de bioética, ¿no? Hacer el bien, no hacer el mal, preservar la autonomía del paciente y la equidad en lo que le corresponde. Entonces, ya para el acto médico se incluye, aparte de los 4 principios fundamentales de la bioética, el respeto a los derechos fundamentales de los pacientes. Esto es cierto y ustedes pueden apreciarlo. El paciente está más informado cada vez, ¿no?
internet, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Los medios de prensa están observantes de las fallas de los médicos para levantar noticias, ¿no? Entonces hay mayor vigilancia social y de los medios de comunicación. Cada vez avanza la biotecnología, hay que estar en conocimiento. Problemas por condiciones restrictivas para el médico y gran cantidad de profesionales no siempre con seguridad de que estén bien formados, ¿no? Y las normas legales hay que tenerlas siempre presentes. ¿Qué pasa cuando el paciente pensamos que debe hacerse algún tratamiento que puede tener algún riesgo mayor que el promedio, ¿no? Entonces, ahí hay que informarle al paciente, estar seguro que ha comprendido lo que le hemos dicho, que nos firme por escrito un documento que se llama el consentimiento informado. Entonces, ahí se le ha comunicado de qué se trata, alternativas posibles, duración del problema, límites de confidencialidad, relación beneficio-riesgo, beneficio-costo. El tema de emergencia, que a veces en los diarios aparece que no lo quisieron recibir en tal hospital o que fue y que le dijeron que no podían, va a otro hospital, de repente al tercero, muere. Para eso tenemos que estar preparados para poder atender lo mínimo que se pueda a una situación de emergencia, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que una cosa es emergencia, otra es urgencia. Por emergencia debe entenderse cuando hay riesgo para la vida o riesgo de gran magnitud negativa para la salud de la persona. Y hay que atenderlo. Eso dice el Código de Ética, pero repito, la ley que tiene más fuerza en un proceso legal también lo señala. La Ley General de Salud, artículo 31, habla de la obligación de los establecimientos de salud mientras subsista el estado de grave riesgo. Y cuando habla de derecho de la persona, también señala esto. El consentimiento informado es el más considerado últimamente, sobre todo en problemas legales, ¿no? ¿Qué significa? Que se le debe señalar de qué se trata, con límites de acuerdo a la persona, que estar seguros que nos va a comprender, ¿no? Que sea una información lo más completa posible, la conveniente para él. Tampoco podemos ser muy burdos y sabe que usted tiene un cáncer y eso no tiene mucha expectativa de vida, ¿no? Ya eso es demasiado drástico, ¿no? Hay que saber señalarle. No presionarlo. Tiene que operarse porque, mire, acá hay 10 personas que quieren la cama y así que de una vez decida. Ya se le está coercionando, se le está presionando. Y la decisión debe estar expresa, por escrito, es mejor, ¿no? Siempre hacemos concordancia de lo que consideramos como ética, consideramos como algo teórico o ideal, con lo que dice la norma. La norma, la Ley General de Salud, dice que ese es un derecho de la persona, dice que debe ser por escrito. Por ejemplo, se presenta un problema y decimos, no, sí le dijimos, sí le informamos, y sí me entendió, pero no hay nada escrito, ¿no? Y se trata de una intervención de riesgo. Entonces, debe acatarse lo que dice la ley por escrito. Y también estar en conocimiento el médico de que el paciente aceptó, firmó su consentimiento, pero después se desanimó por alguna razón. Tiene también preservado ese derecho de negarse. Bueno, acá hablamos del consentimiento, se dice el consentimiento informado, que no lo exime de ajustarse a los principios del lex artis. Se refiere al bagaje de elementos cognitivos, conocimientos que debe tener el médico, más los procedimientos y actitudes ideales, ¿no? Nosotros debemos
actuar manteniendo una lex artis. Cuando hay problemas, el fiscal le dice, oiga usted, o el juez, usted no ha seguido la lex artis. ¿No? Y a veces no sabemos a qué se refiere. Ustedes saben que hay protocolos de atención ahora, ¿no? Entonces, de repente le dice, usted está haciendo este diagnóstico presuntivo, pero veo que no ha seguido, y el paciente ha quedado lesionado, o el paciente se le murió. Entonces, no ha seguido usted la lex artis. Y acá viene una palabrita que no nos gusta. Dice, debiendo responder por cualquier tipo de mala praxis que pueda surgir. Esto viene del americanismo. O sea, en norteamericano dicen mal praxis, bueno, en inglés es, y acá se ha pasado como mala praxis. A veces se abusa este término, que realmente quienes actuamos dentro de la parte normativa no nos agrada, porque acá vamos a hablar ahora del acto médico, y cuando hay daño o muerte del paciente, eso tiene su nombre legal, que se llama culpa. Y por culpa se puede morir un paciente o puede quedar lesionado. Y el proceso legal va a ser por lesiones culposas o por homicidio culposo. No hay malpraxis. En otro país hablan de malpraxis. Nuevamente, para insistir en el consentimiento informado, ya para los casos de investigación, ¿no? Hay antecedentes de acuerdos internacionales, como las buenas prácticas clínicas, Declaración de Helsinki, Conferencia Internacional de Armonización, el CIOMS y el Reglamento de Ensayos Clínicos del Ministerio de Salud. En todos estos hay normas que rigen para la investigación, sobre todo en personas, ¿no? Cuando hay personas. En estos días está apareciendo toda una discusión a nivel público de las investigaciones y mayores exigencias para quienes realizan las investigaciones en personas. Ley General de Salud, o sea, este es el código de ética nuestro del año 2007, del Colegio Médico, hay que seguirlo. Pero repito, Ley General de Salud lo dice también. Dice que hay que ceñirse a la legislación especial y a los postulados éticos de las declaraciones al respecto. El consentimiento usualmente es el que hablamos, el informado. ¿Por qué? Porque es la misma persona, paciente, que es la que lo va a firmar. Hay otros casos en los cuales el paciente se encuentra en estado de incapacidad o de incompetencia. Puede ser un senil, puede ser un psiquiátrico, puede ser alguien que está inconsciente. Entonces, la ley faculta a sus allegados, a sus parientes, que firmen el consentimiento, es lo que se llama el consentimiento sustituto. Y en el caso de niños se llama el asentimiento, no se llama consentimiento, sino asentimiento. O sea, el niño debe, por ahí tienen una pregunta que se refiere a ello, ¿no? El niño no va a firmar, pero sí tiene derecho a aceptar, o sea, a asentir. Si el niño no quisiera y el padre sí quiere exigir, el médico debe abstenerse. En caso de duda, salvo que haya un problema, pues que se ponga en peligro la vida del niño, ¿no? En caso de duda, siempre tengan en mente de que hay un fiscal de turno todos los días. Si están en un pueblo, el policía, la estación policial sabe cómo comunicarse con el fiscal. Y el fiscal que tome conocimiento de una aceptación o de un rechazo, en fin, y que ustedes consideren de que ustedes quieren liberarse de responsabilidad. En todo proceso de investigación, nuevamente con fines de diagnóstico terapéutico, hay que tener en cuenta siempre, hay que primar, hay que privilegiar el beneficio que pueda significar a los intervinientes en el caso, ¿no? La salud de una persona prevalece sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. Sobre los derechos del paciente, consideración y pleno respeto a su privacidad e intimidad.
El paciente se señala que debe tener libertad de elegir su médico. Esto se presenta en problemas a veces donde hay superpoblación de pacientes, pero siempre hay la norma para que el paciente diga, yo me estoy atendiendo con el doctor tal, entonces pregunta y de todas maneras hay que revisar si es que hay chance para sus consultas y se le dice, ¿no? Ustedes han visto en el seguro, ahí no quiere con el doctor Palomín, ya. Pero hoy no viene todavía, está de vacaciones, no importa, yo lo espero. Ah, ya, bueno, pida usted cita para esa fecha, ¿no? Pero no, que hay urgencia. Bueno, y si está trabajando el doctor, o mañana viene, ya van tempranito y piden lo que se llama un adicional, ¿no? Entonces el doctor lo acepta, terminan de tratar a los pacientes que están según lista y lo atiende, ¿no? O no, si es que tienen muchos, ¿no? Pero ahí, ¿qué está pasando? De alguna manera se está tratando de preservar esto. A veces no se puede. No deben haber interferencias administrativas ni coerciones, pues usted va a tener que atender 30 pacientes en este tiempo, ¿no? Y a veces es por plata. Bueno, informarse del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, el paciente tiene derecho a saber. Antes no, antes se le decía, pero ¿para qué quieres saber, hijito? ¿Quién es el médico, tú o yo? Sí, así era. Aceptar o rechazar procedimientos o revocar decisiones. El paciente tiene derecho a conocer quién lo atiende, a que se le dé los datos de su acto médico y derecho a la discreción en las discusiones sobre su caso, ¿no? Sobre todo lo que ustedes han visto en la parte docente. A veces nos olvidamos, pues, ¿no? Estamos atendiendo al paciente. Mira. Has atendido a veces, has palpado un páncreas a veces. Mira, ¿cómo no vas a palpar si esto hay un tumor acá? Se le dice el médico al alumno y el paciente está a orejas ahí, ¿no? Respeto a su intimidad y pudor. En medicina legal, para los casos de violación, hay problemas, ¿no? Porque a veces muchos alumnos alrededor de una denunciante. La explicación completa sobre su cambio de médico o por qué lo están trasladando a otro sitio. El alta puede pedir su historia clínica, tiene derecho, lo único que va a hacer es pagar la copia, ¿no? Antes no, la historia clínica era el hospital, el paciente, perdón, el médico, el centro de salud era dueño, entonces no, ahora hay derecho del paciente a exigirlo y obligación del centro de salud, centro médico para darla. Respeto al proceso natural de la muerte sin recurrir a prolongación injustificada y dolorosa. Acá hay problemas donde a veces dice, bueno, pero también tanto tiempo, hay que hacer una junta médica, hablar con los pacientes, los familiares, y bueno, se puede tomar una determinación. Atención prioritaria según la gravedad, derecho en el caso de los niños, al privilegio que debe tener en la atención y oportuna información en los casos de salud reproductiva. Derechos a aceptar o rechazar un tratamiento o, habiendo tomado ya una decisión, revocarla en un sentido u otro, ¿no? ¿Qué quiere decir sin obligación de expresión de causa? ¿Les dice algo eso? ¿Alguien? Hagámoslo interactivo para que sea más ameno. ¿Qué querrá decir acá? Dice, sin obligación de expresión de causa. Ya, sí. Exacto, ¿no? Pero a veces hay casos que dicen, no, oiga usted, pero ¿cómo? Si usted ya tiene que decirme por qué. El paciente se queda mudo y lo resondra todavía al paciente, ¿no? No, o sea, no hay obligación de que diga por qué ya no quiere. Que se le entregue el informe de alta, ya lo señalamos. Derecho a historia, estamos insistiendo porque hay una pregunta sobre eso que tienen ustedes ahí en su cuestionario, ¿no? Entonces, egresa el paciente, el responsable del establecimiento de salud le da el informe de alta, por supuesto, donde debe estar
por qué ingresó, qué se le hizo y cómo se está yendo, ¿no? Diagnóstico de alta, curado, mejorado, hacia rehabilitación, en fin. El pronóstico y recomendaciones de la entidad mórbida que ameritó el internamiento. Las copias. Entonces, eso que tiene relación con el acto médico, consentimiento informado, derechos del paciente. Vamos a hablar ahora sobre los peritajes que también están prestándole atención últimamente. Y no es que ustedes vayan a ser médicos legistas, ojalá no fueran, porque no hay muchos especialistas. Pero como no hay, a veces uno ejerce la función médico-legal sin pensarlo. Viene un paciente con un shock hipovolémico, ¿no? Y examinamos y tiene dos heridas en el muslo que le han provocado el sangrado y la hipovolemia. Y bueno, ustedes asistencialmente resuelven el problema de hipovolemia. Y ven esto, y si se acuerdan bien de sus profesores, dirán, ay, esta es una herida de bala, hasta ahí nomás llegan. Como hay fractura, ya, traumatólogo, le ponen su aparato y eso, ¿no? Vamos nosotros como peritos a examinar, ya está enyesado, ¿no? Vemos la historia, porque tampoco podemos maltratar al paciente, y dice, sí pues, herida de bala perforante, ¿no? Porque penetrante es cuando hay un solo orificio, que es de entrada, ¿no es cierto? Perforante es cuando hay entrada y salida. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Pero la investigación quiere saber si el disparo fue frente al paciente o es un delincuente que se estaba yendo y le dispararon. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está la entrada? ¿Está en la cara anterior o en la cara posterior? Eso pudo haberse puesto en la historia, porque supone que un orificio de entrada deben reconocerlo, ¿no? El orificio con su reforzamiento que se llama los collaretes, ¿no? Los collaretes, erosivo, contusivo y de limpiamiento. O sea, se ve reforzado el color del orificio de entrada, del anillo. Y la salida no tiene eso, por supuesto. Ahora, con mayor razón, si ha sido una zona descubierta y ven unos puntitos alrededor, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Cuando está el orificio de entrada de bala y alrededor hay unos puntitos que son microcontusiones, microequimosis. Ese es el tatuaje. ¿Qué significa el tatuaje? ¿Te acuerdas? ¿Qué importancia tiene que el disparo ha sido a corta distancia, ¿no? Entonces uno puede decir, no, pero yo soy médico, no soy policía, ni soy fiscal. No, ya la medicina legal está, mejor dicho, ese es un ejercicio de la medicina legal, de la función, que hay que tenerlo en cuenta, porque uno no es especialista, pero tiene, por razón de su formación, de poder distinguir entre un orificio de bala o puede ser otro elemento punzante que ha dejado una herida en forma de círculo. Bien, entonces, pero ¿qué pasa? Porque lo hemos vivido, ya el colega se preocupa, se asusta y dice, no se preocupe ahorita, ya llama al traumatólogo, llama al técnico, viene con su sierra y a romper el aparato y eso. Estamos, al final, pues, se resuelve el caso, pero no hay que llegar a ello, ¿no? El paciente está apreciando eso y los familiares, cómo le están sacando el aparato y eso es un problema legal que pudo haberse resuelto de esa otra forma, ¿no? Entonces, hay casos que se pueden esperar, hay casos que no pueden esperar, pero salvo que eso vaya a llevar a un peligro de vida del paciente, ¿no? Tampoco se va a exagerar. Bien, el que ejerce las funciones de perito médico debe ser nacionalidad nuestra. ¿Qué quiere decir? Que esté habilitado profesionalmente, que tenga su título. ¿Qué quiere decir? Que esté habilitado legalmente, que esté inscrito en el colegio médico, ¿no? Es, por supuesto, de ser una persona idónea, debe conocer, debe tener componente cognitivo, profesional, debe tener capacidad legal, es decir, una persona, pues, con estado de
de conciencia, de salud mental adecuada, aptitud física y mental, que haya sido designado, o es especialista, o ha sido nominado. Y aquí viene el tema, por eso le decía del serum, ¿no? Llaman y ustedes ya son médicos. Antes había problema cuando era CECIGRA, porque decía, pero no se le puede exigir, no es médico, es un cecigrista, pero recién va a terminar y va a ir a graduarse. Entonces ahora ya no, ya es médico y tiene la obligación de apoyar. ¿Quién lo nomina? Antes era el juez instructor, ahora es el representante del Ministerio Público, que es el fiscal. Pero en los pueblos chicos donde va el serumista no hay fiscal. Puede haber un adjunto del fiscal, o puede no haber ni siquiera adjunto, un pueblo muy chico. Entonces, ¿quién les solicita a ustedes que intervengan? El policía, por delegación del fiscal, o el juez de paz, que es un señor que tiene buena reputación en el pueblo y que ha nombrado juez de paz, que no es letrado, no es abogado, es la autoridad en ese pueblito, ¿no? Entonces, usualmente quien va a solicitarles que hagan un levantamiento de cadáver por disposición del juez y después la necropsia, o sea, ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismos. Por supuesto que no hay morgue ahí. A veces hay que hacerlo en el cementerio, atrás, ahí, disponer que haya gente para que vote a los curiosos. Son cosas que se dan en nuestro medio. Pero el cuidado que hay que tener es que estar seguros que el fiscal lo está pidiendo, ¿no? Tiene que tener cualidades, por supuesto, el perito, su conocimiento, valor, sujeto veraz, justo, objetivo. No se puede especular, ¿no? Esto me parece, creo que es bala, ¿no? Tiene que decir es herida de bala. Detalles que no le pueden exigir, por ejemplo, si es calibre 38, calibre 32, 22, porque bueno, eso, un balístico que lo evalúe, pero ustedes sí tienen obligación de señalar si es circular el diámetro, si es oval, la medida más grande, el diámetro mayor y el diámetro menor, eso, que si tenía el punteado que le señalé alrededor, que se llama tatuaje, tienen que ponerlo, porque si de repente en el levantamiento de cadáver se tomó una foto y ustedes hicieron una necropsia y no lo pusieron, entonces hay alguien que le conviene decir que ese disparo no ha sido a corta distancia, que lo indique el tatuaje, ¿no? Y se están diciendo, no, porque acá no dice tatuaje. Y entonces esto es un disparo a corta distancia o pegado boca tocante. ¿Qué pasó? Que no pusieron el tatuaje. Ese es un acto negligente en realizar la necropsia, ¿no? Y para eso no se necesita ser especialista. Si no se acuerdan que se llama tatuaje, por lo menos describan, ¿no? Se observa un punteado alrededor. Inclusive, si el punteado es simétrico, parejito, lo anotan, porque eso va a ayudar a decir que el disparo ha sido así, incidencia perpendicular, que es diferente a que el punteado está más cargado, si la bala está, el orificio está acá, más cargado hacia el lado derecho, mayor dispersión, y acá menor, importantísimo, porque eso va a indicar que el disparo ha sido de izquierda a derecha, ¿no? O puede ser más arriba, más amplio, entonces de arriba abajo. Entonces, son cositas que no necesitan ustedes ser perito balístico, pero sí observar. Si quieren, le sacan fotos, si quieren, lo dibujan ahí, lo que están viendo, de repente no se acuerdan cómo se llama, ¿no? Igual que si ven una herida por arma blanca, o herida punzocortante, y acá tiene un ángulo más agudo, eso, y que se prolonga una rayita, eso se llama la cola. Quiere decir que el filo ha estado abajo y esto ha sido así. Si yo soy zurdo y me suicido, hago esto, la cola va a estar para este lado. Entonces, ustedes describen herida punzocortante en la región tal, topográficamente, ¿no?
de tantos centímetros de longitud, y como es una herida pre-mortem, los labios están abiertos, signo vital de elasticidad, ¿no? Y presenta la cola hacia el lado izquierdo, hacia arriba. Entonces, a la hora que se diga, no, lo han acuchillado, o no, otro dice, no, que se suicidó, o él mismo se la hizo. Bueno, a ver, ¿cómo figura, cómo se ha registrado, cómo lo han descrito, quién hicieron la necropsia? Y de acuerdo a eso, va a haber apreciación. Repito, son cositas que de repente nunca les toca, ¿no? Bueno, pues, pero ¿y si les toca? Se hacen famosos, aparecen en los periódicos, muy bien, solo que en las páginas policiales, ese es el problema. Y si hay, imagínense que sea, sé que ahora todas las fronteras no existen, ¿no? A veces, como ocurrió una vez a un serumista, hubo un problemita así, pero dijo, no pasa nada, son personas humildes, no hay nada. Y resulta que era pariente de un congresista acá en Lima, y levantaron noticia ahí. Y los medios de comunicación son terribles. Bueno, entonces hay que ser objetivos, imparciales, éticos, en algún caso, por supuesto, ser prudentes. Cuando uno le toca un peritaje, señala lo que ve, lo describe bien, pero no debe hablar, no debe estar comentándolo, menos escribiendo, ¿no? Y en algunos casos porque no está autorizado a ello. Me toca examinar un caso de violación, o sea, denuncia por violación. Y les cuento un caso. Viene la niña, la señorita, presenta lesiones, ¿se acuerdan el esquema para violación? Hay que apuntar si tienen electroscópico. Se divide el esquema de examen y de descripción, ectoscópico y preferencial. El examen ectoscópico, ¿qué buscamos? Lesiones extragenitales, ¿no es cierto? Las que están lejos. Otras lesiones paragenitales, las que están cerca, acá, por la pelvis. Son las paragenitales. Es el ectoscópico. Y el preferencial, el examen genital. Examen genital. El caso que recuerdo, la chica presentaba equimosis, hematomas, a nivel paragenital, también contusiones cerradas, y en el examen genital, el preferencial genital, presentaba desgarro de himen, desgarro reciente, ahora 6, si les toca, pongan o no se olviden, que seguro les han enseñado en su universidad, el 6 no se pone en arábigo, sino en romanos, ¿no? Ahora 6 de la esfera horaria. ¿Qué quiere decir? Ustedes han examinado a la mujer en posición ginecológica, ¿no? De cúbito dorsal, piernas abiertas, y han visto, si esta es la esfera del reloj, 6 es abajo. Arriba en su extremo 12. Acá 3, acá 9. Y en los intermedios hay 3, 4, 6, 7. Entonces ustedes han visto que ese desgarro estaba abajo. O sea, examinándolo así, abajo está. Desgarro reciente. Ahora 6 de la esfera horaria. Bueno, esta chica tenía lesiones extragenitales, paragenitales, tenía desgarro reciente, ahora 6. Como no es problema, y que de repente estoy tomando estos minutos porque, bueno, ustedes están preparándose para el examen, pero piensen más allá, ¿no? De repente les va a servir. El fiscal ya es un profesional que sigue maestría de Derecho Penal, que es el que investiga delitos, como también los abogados, ¿no? Entonces ya saben, ya tienen cultura. Entonces decir, doctora, disculpe, pero ¿y usted no le va a hacer hisopado? Perdón, ni idea. Pero si nos recordamos que es una torunda, un hisopo, ¿no es cierto?, en el canal vaginal, lo extendemos sobre una lámina, que no es difícil tener ahí en sitios alejados, que se seque así nomás, sin alcohol éter, ni nada especial, ¿no? Se seca y se manda para un peritaje.
O el fiscal le dice, a mí me han dicho que no es tanto problema. Mire, ahí hay microscopito que es monocular, no tiene su fuente incorporada, pero hay una ventanita y bastante sola ahí en este pueblo, de frente, ¿no? No, es que no tengo colorante especial. Doctora, disculpe, yo seguí la maestría y nos dijeron que caso podría usarse. Acá, para hongos, ¿qué usan en el pueblo? Azul de metileno, ¿eh? O violeta genciano, ¿eh? Con eso se puede hacer un poco diluidito su coloración, miran ustedes, y van a encontrar espermatozoides. Bueno, el caso es que esta chica tenía lesiones extragenitales, paragenitales, desgarro reciente de himen y espermatozoides completos con su cabeza, cuello y cola. Que quiere decir que esta eyaculación había sido en el término de las primeras 24 horas. Tan completo, porque después ya solamente hay cabeza, ¿no? Aprovecho para darles mensajes, ¿eh? Que si alguna vez les toca, ustedes ven las cabecitas espermatozoides, no se contenten con poner solamente se observó espermatozoides, ¿no? Espermatozoides, formas incompletas, que eso significa que el hecho, cuando ustedes lo están examinando, el hecho ya pasó más de 24 horas. Entonces, ¿cuál fue el caso? Uno se tentaba de poner la persona examinada, fulana de tal, de tantos años, presenta signos de violación reciente, porque tiene todo. Sin embargo, no era así. Hay que hacer una anamnesis cortita pero suficiente, no de chismoso para saber cómo fue, sino para tenernos idea. ¿Qué había pasado? Esta chica había tenido una relación sexual consentida con su enamorado. Pero llega a casa y el padre que se había enterado le da palazos por todos sitios. Entonces, ahí se explicaban las lesiones contusas, ¿no? Y bueno, el examen genital era por el acto consentido. Y los espermatozoides, por supuesto, porque era reciente todo. Entonces, eso tiene un nombre, no colocar juicios de valor. O sea, no decir en su peritaje, por más que a ustedes les parezca, ¿no?, que es una violación. Eso es un diagnóstico de delito, una calificación del delito que lo va a hacer, una tipificación del delito que lo va a hacer el magistrado. No, el médico no. El médico no. Uno termina su peritaje y dice, la persona fulana de tal examinada presenta lesiones extragenitales, paragenitales de tipo contuso en las zonas que se describen. En el examen preferencial presenta desgarro reciente, hora 6. El examen citológico, que es otro peritaje, el examen citológico reveló presencia de espermatozoides completos. Punto. Ya, si los llaman a declarar, le dice, ¿usted piensa que esto puede ser una violación de la libertad sexual? Propia porque tiene signos de contusiones y el caso consumado. Bueno, ustedes pueden opinar, es posible. Que no es lo mismo que es probable. Ojo, es como decimos a los postulantes, ¿es posible que todos ingresen? No, pero los que no han tenido tiempo de prepararse, pues no. Es probable que los que están mejor capacitados ingresen, ¿no? Esa es la diferencia. Todo es posible, pero no todo es probable. Bien. La pericia también tiene que tener sus cualidades. Debe ser clara, debe señalar lo descrito con precisión, objetividad, veracidad. Debe estar preparada para fundamentarla, ¿no? Cuando uno pone algo y uno dice, esta es una lesión antigua, contusiones recientes, contusiones antiguas. ¿Y por qué ha puesto eso? Porque estoy viendo, eso ya es convencional. Hablamos lesiones recientes, las producidas en los primeros 10 días, y antiguas cuando ya pasan 10 días. Iguales para el caso del desgarro reciente o antiguo. Cuando uno dice desgarro
de imen antiguo o de jarro antiguo, quiere decir que puede tener 11 días, 11 meses, 11 años, ya tiene más de 10 días. ¿No? ¿En qué se basa? Lo que estudiaron en inflamación, patología general, ¿no? ¿Qué pasa con los signos inflamatorios, los signos de reparación, ¿no? Cicatrización, etcétera, etcétera? ¿No? Bien. Entonces uno puede probarlo. Bueno, ahí alguien dice, ya me estoy asustando, ya mejor, ojalá que no me toque, ¿no? Y de todas maneras tengo que hacer el peritaje, o puedo excusarme. La ley señala en algunos casos que uno puede excusarse cuando hay un parentesco, ¿no? Por ejemplo, la doctora le tocó a la doctora González, y el que está señalado como probable autor es su tío, ¿no? O es su esposo. Entonces puede decir, ¿no? Yo tengo lazo de parentesco con este señor que está siendo considerado como autor. Entonces se exime, salvo que el fiscal o el responsable de investigación diga, sí, no se preocupe, estamos tomando nota de lo que usted señala, pero no tenemos quien nos apoye. Háganlo nomás y confiamos en su objetividad. ¿Listo? Pero uno puede señalar de que quisiera excusarse, ¿no? En algunos otros casos de otro tipo de situaciones delictivas, los profesionales que por alguna razón tienen algunos datos que no quisieran señalarlos por el secreto profesional, pero hay dispositivos por los cuales la ley señala. Si le pide el juez, así sea uno médico o sacerdote, tiene que poner en conocimiento lo que conoce. O por casos de que el que ha sido nominado perito se encuentra enfermo, está hospitalizado, en fin, o tiene alguna razón de fuerza mayor. ¿Qué peritajes hay? Sobre todo los médicos, ¿no? Porque peritajes médicos, porque hay una serie de peritajes, ¿no? De tipo criminalístico, como empezamos diciendo. Peritajes criminalísticos biológicos, en sangre, semen, pelos. De repente, en el caso de violación que les dije, sacan la torunda y hay un vello. No lo van a botar, ¿no? Es una evidencia importante. Sí, así ha pasado. Hace años, pues, cuando yo trabajaba, hice mi especialidad de patología y me gustó la parte forense, porque acá no había especialidad. Y entonces trabajamos en la morgue. Venía el cadáver, puede venir con tierrita, puede venir con pelos, puede venir con signos de vómito o sangre o semen. Pero ¿qué hacía el empleado en la morgue? Lo que hacía era, lo lavaba, lo bañaba bien, le ponía su número a un lado y su talla al otro lado. No sé si ustedes han ido a la morgue. Ya, doctorcito, acá está bien, listo su muertito, ¿no? ¿Qué ha eliminado ahí? Las evidencias, ¿no es cierto? Hasta le había cortado las uñas. Y eso puede significar de que ese cadáver en vida se defendió y arañó a alguien. Y acá, en el detritus, puede haber restos de piel, puede haber sangrecita, ¿no es cierto?, que son evidencias de interés criminalístico, ¿no? Entonces, por eso lo que propugnamos de hace un tiempo, porque después ya yo trabajaba en criminalística, he sido jefe de laboratorio, y entonces pienso que tenemos que darle valor a esas evidencias, ¿no? Entonces, y ya no es que a mí se me ocurrió y que les ha parecido bien, sino que debe hacerse así, y si no lo hacen, el fiscal les va a decir, oiga, doctor, usted de frente le ha quitado la ropa y está viendo, está roto acá la camisa, la blusa. Hay que describir eso, ¿eh? Prendas. Después esa camisa, esa blusa con su rotura va a ir a un peritaje, que si es un buen fiscal que tiene cultura criminalística, que aprendió bien y se le grabó, va a pedir un peritaje físico al Departamento de Ingeniería Forense para que le digan si esa rotura es por un arma blanca, es por desgaste o es por tracción en una violencia
frente a frente. Entonces vean ustedes cómo criminalística es importante, ¿no? Entonces, acá hablamos de los peritajes médicos, lo que se hace en la oficina médico-legal, que es del Instituto de Medicina Legal, que son los mismos, como vamos a ver ahora, los que hacíamos en criminalística de la policía. Reconocimiento médico-legal, que es el examen clínico forense. Ya se hizo historia clínica de un caso que está en proceso se piensa que es lesión culposa u homicidio culposo, o sea, muerte durante un acto médico, entonces, o lesiones solamente. Esa historia debe hacerse un peritaje. Entonces ahí hay que ver qué cosa es lo que quiere el fiscal, que diga si el diagnóstico estuvo bien, o el tratamiento no estuvo bien, o la intervención quirúrgica no correspondía, o ha habido problemas, etcétera, etcétera. También se examinan los detenidos, que a veces es importante porque alguna vez ha venido un menorcito, acto contra natura, examinamos, efectivamente, había un poquito de pérdida del tono, ¿cierto? El tono muscular del esfínter, había fisura, se le hace el hisopado, bueno, y estaba sucio porque tenía signo de tierrita, porque el hecho había sido en un descampado, y hicimos el hisopado, se encontró espermatozoides y también huevos de oxuro. ¿Tiene que ver con la violación? No, pero eso es un dato, se informó. Ahí nomás, porque eso, trabajamos en criminalística, de repente viene ya el operativo, el detective, dice: jefe, tenemos 2 sospechosos. Ya pues, hay que hacerle el examen. El examen igualito, un ectoscópico para ver si tiene lesiones, una apreciación de genitales si son normales, y luego un examen del surco balano prepucial. Igual, un hisopado, extendido, me apareció espermatozoides, apareció restos vegetales porque había sido, y de tierra porque había sido de un descampado, como le dije, y huevos de oxuros. ¿No? Que nosotros digamos, este ha sido. No, simplemente uno señala y ya el investigador sabrá cómo utiliza estos medios de prueba, ¿no? Visitas médicas, hacen los peritos de medicina legal a los internos, ya te conocen esos casos públicos de expresidente, de repente se hace una visita. ¿Quién lo hace? El médico legista. Puede ser su médico que hace la labor asistencial, ¿no? Pero el médico legista va para comprobar, ¿no?, signología, sintomatología que pueda tener relación. El levantamiento de cadáver, que ya dijimos que es una escena, es una escena del crimen con hallazgo de cadáver. Ahí hay que hacer el estudio de levantamiento de cadáver. En esquema, repito, ver las evidencias externas, la ropa, los elementos externos, y luego, después de ello, ya examinar el cuerpo, ¿no?, para ver si hay lesiones o no hay lesiones. Antiguamente lo que le interesaba al juez, cuando investigaba el juez en primera instancia, era que no le digamos, no hay que pasar por ahí, creo, ¿no? Ya. Le interesaba al señor juez instructor: doctor, por favor, dígame si tiene lesiones y si de eso se puede haber muerto. Eso es lo que le interesaba, con cargo a que la morgue se confirme. Ya el criterio moderno, ya saben, es desde la ropa, anotar si está completa, incompleta, si es de hombre y el cadáver es mujer, o al revés, si el cierre está en su lugar, si los botones le falta algo, en fin, de repente tiene algo en la mano, eso se llama por el espasmo cadavérico instantáneo. ¿Qué puede tener? Cabellos de alguien, puede tener un botón o parte de la vestimenta del agresor. Esas son evidencias, son corporales, evidencias corporales. Después de todo eso, ya el tegumento a cielo abierto. Y ahí se comienza a ver lesiones, si son recientes o antiguas, sus zonas topográficas, sus medidas, sus características particulares, como es la cola en una herida punzocortante, como es el tatuaje en una
herida de bala, como es el color de las lesiones, contusas cerradas, es importante, porque puede tener contusiones, pero son amarillentas, casi negruzcas, ¿no? Eso no tiene relación con la muerte, con la agresión que puede haber tenido hoy día o ayer, ¿no? Que son de color verde. Ustedes tienen que aplicar lo que tienen que haberles enseñado, ¿cierto? El color que tienen las equimosis según la degradación de la hemoglobina. Verde no va a estar en el primer día, ¿no? Por lo menos tercer día, pues. En fin, entonces, el levantamiento de cadáver, la necropsia médico-legal, que no solo sirve para determinar de qué se murió, ¿no? Esa es la etiología. Se puede haber muerto de una herida de bala penetrante o perforante. Pero la etiología médico-forense es determinar que no es muerte natural, sino es violenta. Y si es violenta, probablemente o posiblemente homicida o suicida o accidental, de repente. Exhumaciones, alguien dice, no, sí, para que si ya está muerto, ya. Si de repente murió de un balazo en la cabeza, se puede saber si es entrada o es salida, ¿cierto? Porque acuérdense que el orificio de entrada óseo en los huesos del cráneo es especial. El orificio de entrada tiene un borde nítido, un anillo nítido, y el de salida externamente se ve un bisel en el anillo, que quiere decir como una caidita así, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense, el hueso del cráneo es un díploe, 2 tablas, externa e interna, percute el arma y se hunde primero la tabla interna, y por eso acá se forma el bisel y acá entra limpio. Cuando va a salir, percute primero la tabla interna y la externa es la primera que se rompe. Entonces se queda así. Y eso se puede saber en un muerto de 1 año o 2 años, si es que el hueso está todavía ahí. Entonces sirven las exhumaciones. Bueno, examen anatomopatológico, se piensa que es aborto, hay grumos. La ley dice, para hablar de aborto hay que hablar de gestación. Entonces, anatomopatológicamente tienen que encontrar o restos deciduales, o restos placentarios, o restos embrionarios, o restos fetales, ¿no? Examen quimiotoxicológico, para varios casos, ¿no? Alcohol, drogas, etc. Examen biológico forense, sangre, semen, pelos. Examen antropológico cuando hablamos de restos óseos, ¿no? Bien, entonces acá hay pericias médicas y pericias conjuntas con química. En donde hemos trabajado después, que es en laboratorio de criminalística de la policía, se hacen también este tipo de peritajes. Ahora ya se está haciendo en algunos en un solo sitio, antes se hacían en los dos, bueno, así era el sistema. ¿Dónde cayó? Acá está. Este es el reconocimiento médico legal, nosotros le pusimos ese nombre, examen clínico forense, el de patología forense, anatomopatológico, el citológico para, como le digo, el hisopado para ver si hay espermatozoides, ¿no? Alguna vez nos sirvió, no quiero entusiasmarme mucho para no pasarme el tiempo, pero de repente le pueden decirle, se puede hacer esto. Vino yo ya era jefe del departamento y el jefe del departamento casi no hace pericias, pues, ordena, lo cual no me gustaba, pues no es lo mismo que estar ahí en el campo. Por eso dicen que los médicos los castigan mandándolo de administración, no ve pacientes, se desespera, es su castigo. Bueno, pero viene un policía con 2 mujeres y viene asustado. Jefe, yo trabajo en drogas, me dice, y estamos viendo porque hay el dato de que una de estas 2 mujeres tiene un dispositivo con droga en la vagina. Entonces la estoy trayendo y no hay ascensor, 6 pisos en criminalística en Aramburu, la cuadra 5. Y en lo que me he descuidado, porque me crucé con un colega de mi promoción, volteo y veo el dispositivo envuelto en el suelo. Y por supuesto las mujeres, ambas decían, no es mío, pues, ¿no? ¿Qué hago?
¿Y para qué la traías? No, para que examine, porque la ley dice, cuando tienen droga, hay que examinar, o se sospecha que tienen droga, hay que examinarla, no vaya a ser un drogadicto, ¿no? De repente tiene signos de punturas o alguna característica que puede indicar que es un usuario crónico de droga. Ya, bueno, entonces, ¿qué hicimos? Para abreviar, le hicimos hisopado a ambas, para buscar, ¿se acuerdan del Papa Nicolau? Las células superficiales, las células intermedias y las células basales. Y en las menopáusicas, en la primera fase del ciclo menstrual, ¿qué predomina? Las superficiales. En la segunda fase del ciclo menstrual y en las embarazadas, ¿qué predominan? Las intermedias y con forma de un botecito, se llaman células naviculares. Muy bien, entonces, que también sirve, porque a veces han denunciado que esta chica se ha hecho un autoaborto y ese es un delito, no porque ella misma se lo hizo, ya no va a ser delito, es un delito. Y si encontramos células superficiales y dice que el aborto ha sido ayer o algo así, no puede ser, pues, porque ¿qué va a estar gestando si hay un efecto estrogénico, ¿no? Entonces, con eso, ese citológico también sirve para eso. En nuestro caso, ¿cuál nos sirvió? De que uno de los frotices mostraba predominio de células intermedias y el otro presentaba predominio en células basales y parabasales. Y de las dos mujeres, una era ya cincuentona y la otra tenía 27. ¿De quién era? Pero ahí no estaba todo, pues. Un lavadito, ¿no?, a la envoltura plástica y también su citológico, y encontramos predominio en células basales y parabasales. Ya se sabía de quién era, ¿no? Ese es un examen citológico. Eso es criminalística, bonito. Y eso es acá, no es Miami ni Chicago, es Aramburú 550, Surquío. Ahí está el laboratorio de criminalística. Bueno, se hace reconstrucción facial, examen de descuartizaditos, antropología forense, superposición de imágenes, se saca una radiografía o una fotografía se amplía y se compara con un cráneo, la foto que se haya tomado o radiografía que se tenga el cráneo. Superposición de imágenes para ir hacia la probable reconstrucción de rostro. Pronunciamiento médico forense es un peritaje que se hace sobre pericias ya actuadas para precisar algo que no esté claro. Y rehabilitación de tejidos cuando, por ejemplo, el cadáver ha estado en un lugar desértico, o sea, harto calor. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Se pudre, ¿no? Se deshidrata, se seca. ¿Y cómo se ponen los pulpejos, los dedos? Arrugados, deshidratados. ¿Se puede tomar las impresiones dactilares? No. Entonces se hace esta pericia que le hemos hecho. Una mezcla de ácido acético, formol y glicerina, se remojan los dedos, las manos por supuesto se cortan del cadáver con autorización del encargado de la investigación, y una vez que están ya turgentes, imbibidos los tejidos, hinchaditos, medios transparentes, por eso el método también se llama diafanización, se llama al especialista para que tomen las impresiones dactilares y luego coteje con las que sospecha que deba comparar. Eso es criminalística y una actuación conjunta del médico con los otros especialistas. Bueno, ¿qué pasa en el examen de lesiones? Si les toca, deben determinar tipo de lesiones, características, como les dije, por qué han sido producidas, si son contusas o son por arma blanca, y arma blanca hay las punzantes, las cortantes, las punzocortantes, de acuerdo a la característica de la lesión se va a determinar si dejarán deformaciones o señales en el rostro, si ponen en peligro la vida o causarán enfermedad incurable, etcétera, etcétera. Esto es también importante y a veces no es que a veces, hay que saber las cifras. Muy bien, hemos examinado a una persona, no es un cadáver, sino una persona, que hemos encontrado que tiene contusiones, o puede tener bala, o puede tener traumatismos, fracturas, etcétera, etcétera. Y hemos considerado de que hay dos números, dos cifras que hay que poner. Los días que necesitaría para controlarla, teóricamente, ¿no?
Acá no, porque ya le vimos su lesión y bueno, no necesitaría que se le esté evaluando, controlando, ¿no? Pero esto va a demorar en volver a la persona, va a pasar unos días para que vuelva a su actividad normal que desempeñaba, ¿no? Eso se llama, primer caso, días de atención médica. La segunda cifra, días de incapacidad médico-legal, ¿no? No es que esté sanita del todo y que esté limpia su cuerpo, no, sino para que pueda ejercer sus actividades tal como las tenía antes del hecho que se está investigando. Entonces, pero se sigue un criterio en cuanto a lesiones, de cicatrización o de reparación, ¿no? Si uno considera que hasta 10 días va a demorar, y así lo califica, por decir 0,10, o dice 2 días de atención médica por 4 de incapacidad legal, la cosa es que no pase de 10, eso va a ser considerado como lesiones leves. Eso no es delito, no es delito. ¿Qué va a pasar? Se hace una conciliación, se pone de acuerdo ahí y no va para más. Pero si ya ustedes le ponen un numerito más, que dicen, no, para que esté limpio ya el colorcito haya desaparecido, vamos a ponerle 12 días. Ustedes han tenido a veces alguna equimosis y han visto cuánto se demora, a veces en una semana, otras veces pasan 12 días y todavía está ahí que no quiere desaparecer. Entonces está mal porque, ¿qué están haciendo? Ya le están poniendo más de 10, con 11 que le pongan a incapacidad legal, eso ya no va a ser considerado falta, sino delito. Entonces, ahí se va a un proceso legal. Hasta 29 días. Si se le considera que esta incapacidad médico-legal es de 30 días o más, ya estamos hablando de un delito de lesiones graves, ¿no? Por supuesto que no se va, las partes siempre, una le va a parecer que está bien que le pongan estas cifras porque ese sujeto que le agredió para que vaya preso, ¿no? Y si se han excedido y le han puesto de más, la otra parte no va a estar contenta, ¿no? ¿Por qué le ha puesto la doctora tantos días? Y el serumista a veces ha pasado, que no, ya, sí, pero aquí he examinado, sí, pues, es conocida la doctora de la familia, porque cuando vino han simpatizado, lo han hecho comadre, o le traen regalitos, entonces ya vienen otros criterios, o se pide otro peritaje, y dicen, no, 12, 20, no es 8 días suficiente. Puede haber lo que se llama el peritaje o sea, un peritaje es el oficial que le pidieron, el otro es el peritaje de parte, y puede haber lo que sea un peritaje dirimente. Llaman a otro y a ver qué dice. Fundamentan, y ya el encargado de la investigación, según como escucha los fundamentos, toma decisión. Violación, ya hemos hablado bastante, lesiones extragenitales, lesiones paragenitales, lesiones genitales. Pericias que acompañan al peritaje médico, sangre para saber grupo sanguíneo, examen de tricología forense para saber si son vellos y si son pubianos. Generalmente todo es, el nombre genérico es pelos de la cabeza, cabellos, pelos del resto del cuerpo, vellos, ¿no? Y los de la zona pubiana son vellos también, pero vellos pubianos. Puede haber un peritaje para ADN, el peritaje se llama espermatológico, que puede ser en el hisopado o puede ser en las ropas, no se llama espermatograma. A veces se equivocan y dicen, doctito, ¿qué le pedimos acá? Quiero saber si hay espermatograma, ¿no? O uno está distraído, no se acuerda y sí, hacen el oficio, viene la muestra que piden espermatograma, en el laboratorio lo regresan, porque dicen, esta muestra no es apta para ese examen, porque hay el espermatograma, pero eso se hace en semen recién emitido, ¿no es cierto? Y es para otra cosa, para saber si hay impotencia generante, o sea, calidad y cantidad de espermatozoides. Bueno, el química,
colaborar para el dosaje etílico o para el examen para ver drogas. En caso de aborto, primero hay que determinar la preexistencia del embarazo. ¿Quién lo dice? El nuevo Código Procesal Penal. Fíjense, hemos hablado del Código de Ética, hemos hablado de la Ley General de Salud, hay el Código Penal donde están los delitos y el Código Procesal Penal donde está lo que se refiere a peritajes, ¿no? El maltrato infantil es una situación relativamente frecuente, ¿no?, que nos puede llegar siendo o no pediatras o teniendo atención clínica general. Niños que usualmente presentan lesiones antiguas, algunas deformaciones, ¿qué dice la mamá? Que dice, no, este chico es malcriado, se para cayendo. Cicatrices que ya nos hacen pensar que esto es un poco raro. En los glúteos, ¿no? Hay zonas cicatriciales, ¿por qué? Por quemaduras antiguas. Lo han sentado en ladrillo caliente por la enuresis, que creen que es de malcriado, que no hace caso, no avisa para miccionar, etc. Hay signos radiológicos usuales, hay el síndrome del maltrato infantil, generalmente en arcos costales o en huesos largos, lesiones recientes de tipo contuso, tipo quemaduras, o también signos de descuido y abandono, ¿no? Usualmente el niño no habla, pues, la mamá no viene inmediatamente a traerlo al niño, sino pasan, o la mamá o quien es la agresora o agresor. Y siempre disfrazan el caso, ¿no? Bien, esos hechos más o menos frecuentes. Vamos con responsabilidad médica. Bueno, el acto médico, recuerden, no solamente es asistencial, es de promoción de salud, es de rehabilitación, en fin, es legal, es un acto médico también, el examen médico legal. ¿Qué quiere decir responsabilidad médica? Es la obligación de responder ante la justicia porque atendimos a nuestro paciente y o quedó lesionado o se murió. Esto desde antiguo ya se castigaba, ¿no? Por ejemplo, los cirujanos o los que hacían operaciones tipo cirugía, se les amputaba la mano cuando se demostraba que habían cometido error. Tendríamos varios mancos ahora, ¿no? ¿O no? Bueno. Tipos de responsabilidad médica. En general es responsabilidad profesional, ¿no? Para los médicos, responsabilidad profesional médica, para los obstetristas, para los odontólogos, para los enfermeros. No es diferente, en el fondo es lo mismo. Es un resultado perjudicial que va a ocurrir porque no tuvimos la previsión exigible. La responsabilidad puede ser legal, puede ser administrativa o puede ser ética. Legal puede ser civil o penal. En concreto, ¿qué significa? Hay una denuncia y se interviene. ¿Y para qué? Para que se demuestre que ha habido un delito culposo y requiere prisión. Pero hay otro delito por el mismo asunto, el mismo delito, perdón, hay otra acción penal, legal, otra acción legal, que ya no es penal sino civil. ¿Qué quiere decir? Indemnización, plata. En lo penal le han dicho que usted tiene 3 años, 4 años de prisión, pero la familia ya, ahora va a otro juicio, ya no en lo penal sino en lo civil, para pedir plata, ¿no? Eso se llama la indemnización. La responsabilidad legal que mayormente nos ocupa es la culposa, cuando no hubo previsión en la atención y por eso hubo un daño perjudicial. No ha habido intención, pero no se previó. Si hubiera habido intención, estamos hablando de la responsabilidad dolosa, ¿no? Nosotros no así que no queríamos que se muera el producto de una gestante. Lo quisimos hacer, eso se llama aborto, ¿no? Eso es una acción dolosa. De repente hacemos alguna acción médica en la mujer gestante y se muere la criatura, porque no previmos de que podría dañarse el concebido. Entonces ahí sería culposa. Pero la responsabilidad no solamente es legal, es también administrativa. Indecopy ahora ha ingresado a observar y a trabajar estos casos.
Hay hospitales, hay clínicas que han sido sancionadas, ¿no?, por hechos que hayan ocurrido. La irresponsabilidad también es ética ante el colegio médico, toda la gradación de sanciones, desde la nota de extrañeza, amonestación privada, multa, amonestación en un diario, o la suspensión, y lo más grave, la expulsión del colegio. Y sí hay casos, ¿no? Sí hay casos. Entonces la responsabilidad profesional médica puede ser legal, administrativa o ética. ¿Cuáles son los aspectos críticos? Lo que hemos hablado de la relación médico-paciente, el comportamiento profesional, que es la lex artis, la historia clínica, que es el documento médico legal por excelencia, y el consentimiento informado, que debe estar presente cuando así lo exigía la norma. La responsabilidad culposa, entonces, puede ser tipo lesión culposo o homicidio culposo. Cuando hablamos de culpa, cuando hemos provocado un daño, porque hicimos algo o dejamos de hacer. O sea, no solamente va a ser porque algo hicimos mal, sino porque dejamos de hacer debiendo haberlo hecho, ¿no? No dejamos un tratamiento que correspondía, no indicamos un examen auxiliar que era clave para nuestro acto médico. Entonces hay por acción y omisión. No lo hicimos intencionalmente, pero debimos haber previsto los efectos nocivos de lo que hemos hecho, ¿no? Se supone que debemos haberlo previsto. Y lo peor es cuando pensamos, ¿no? Uy, de repente va a presentar hemorragia, de repente va a haber esto. Y a pesar de que pensamos, imprudentemente actuamos. ¿Por qué pensamos que esto lo sacamos rápido? O no creo que pase nada, ¿no? Entonces, ¿qué faltó ahí? La previsión exigible. ¿Por qué? Exigible al profesional, que debe actuar con su lex artis. No hubo intención, pero faltó, dice la ley, faltó previsión, por eso se llama imprevisión culpable. Hay una sola situación en la cual podemos liberarnos de problema y de responsabilidad, cuando el paciente se moría. Están en el serum y de repente ya se va a morir la criatura, o es un podálico y alguien se acuerda que le enseñaron que la maniobra heroica es meter la mano, ¿no?, y sacarlo. Y dice, no, esto tiene que hacer el especialista, pero uno de repente puede hacerlo, o un tipo de intervención quirúrgica. ¿Qué está primando ahí? La acción que hicimos por un estado de necesidad. Se me moría, pues. Y se murió el paciente, pero yo quise hacerlo, quise salvarlo. Y entonces la ley puede entender eso, ¿no? Pero a veces entiende solo en el campo civil, o sea, en el campo de indemnización. Pero en el campo penal, no. Usted, su mano, debió no actuar. ¿Qué tiene que haber para que se hable de culpa? Porque puede ser que en un acto quirúrgico se muere el paciente que está siendo operado, ¿no? Se muere. ¿Quién se piensa que es el autor? El cirujano. Pero puede ser un problema de anestesia. Pero puede ser un problema de enfermería que no nos dio, o no aplicó, o no trajo el fármaco que se necesitaba, trajo uno equivocado. Entonces, aparentemente es el cirujano. Y si ha ido, que hay algunos para templar el pulso, ¿no? Y ahí interviene y se murió el paciente. Pero se demuestra que no ha sido por acto quirúrgico, ha sido por... Entonces, voy a esto. Ha habido una violación del deber de cuidado, porque no debe ir en esta forma, ¿no es cierto? Y resultó un daño. Quedó lesionado o se murió. ¿Pero qué faltó? Lo que se llama la relación de causalidad. Efectivamente, vino en condiciones no adecuadas. Se produjo un daño, pero no tiene nada que ver, con ese médico. Otra ha sido la situación.
Entonces, eso se llama relación de causalidad. Elementos de la culpa, tiene que haber actividad, el que se hizo o no se hizo, lo que debiera haber sido. ¿Que hubo un resultado? Sí, y que hubo relación de causalidad directa. Consecuencia, generalmente inmediata, de la actividad. Si no se dan estas tres, no hablamos de culpa. Puede haber intervenido otro factor. Entonces, las formas de la culpa son la temeridad excesiva, un sujeto temerario, ¿no? Alocado, problema. Yo mismo soy. ¿Cuánto sacas un apéndice? Tantos minutos, yo lo saco rápido. Te apuesto, peor todavía. ¿No? Residentes. ¿No? A veces no pasa nada, tienen varios ángeles a su costado. Pero de repente están de huelga los ángeles y pasa algo. Un acto imprudente, falta de celo o vigilancia, negligencia. Hay protocolos de atención, ¿no? Para enfermedades hay algunos protocolos, para el diagnóstico, para el tratamiento, y los magistrados ya se averiguaron. Entonces, si hay un caso de esto, sí, se lo averiguan, se consiguen, y ellos pueden pedirlo y el ministerio tiene que poner a disposición. Entonces, le dicen, usted no ha seguido este protocolo, no lo ha seguido. ¿En qué está acá? En la inobservancia de deberes y reglamentos que justamente se hace para evitar problemas. ¿Cuánto hay de pena? Hasta 3 años. Hasta 3 años de prisión. Pero si son varias las víctimas, puede ser hasta 4. ¿Se acuerdan esos casos de transfusiones que quedaron con VIH? Algunos niños, algunos pacientes. Son varios ahí las víctimas, ¿no? Estamos hablando de lesión culposa, no de muerte. ¿Esto dónde está? En otra norma que se llama el Código Penal. El concebido, ¿no? Puede ser que sufra daño, entonces también hay sentencia para el culpable. Se murió nuestro paciente. Eso resultó de la inobservancia de reglas de profesión, ¿no? 4 a 6 años. Código Civil, ¿qué busca? Indemnización, o sea, dinero. ¿Qué pasó? Se dice que el familiar enfermo no puede trabajar, ha dejado de ganar. Eso se llama el lucro cesante. Lucro cesante, cuando por culpa nuestra no ha dejado de ganar, ¿no? Se llama lucro cesante. La persona ha quedado con baja moral y entonces eso también el abogado pone sus cifras, ¿no? Para esto 20.000, para esto 10.000, ¿no? No quiere decir que van a sancionar o van a sentenciar de acuerdo a lo que pide el abogado, ¿no? Al final hay peritajes también y el juez tiene que darle lo que corresponde, ¿no? Inclusive hay familiares directos que se han perjudicado, ¿no? El hijo no pudo terminar su carrera porque si el padre no trabajaba no pudo dar soporte al término de la carrera universitaria, eso también se pone. Que la esposa se deprimió, y acá están los peritajes psiquiátricos, ¿no? Un cuadro depresivo, producto de esta situación, y todo va sumando. Bien. Esto dice, son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la responsabilidad. Esto trae por los suelos aquello que antes de que salgan los últimos decretos, al paciente se va a operar, ya firme acá, ¿no? Libro de responsabilidad, mi médico, ¿no? Por lo que puede ocurrir. Eso no tiene ningún valor. Tiene que ser consentimiento informado. Y a la hora de la evaluación, si hubo daño o hubo muerte, ahí no tiene que ver que antes lo libró de responsabilidad. Se le demuestra que no pervió, ¿sí? Sí, falta, ¿no? Muy bien, claro, la impericia, sí, sí. La impericia es la cuarta forma
generalmente consideran impericia, imprudencia y negligencia y se olvidan de la otra que es inobservancia de reglamentos, pero en nuestra doctrina legal se consideran las cuatro. El acto de imperito es cuando actuamos sin tener la especialidad, o éramos muy expertos, pero ya somos viejitos, pues ya la mano no da para un buen acto quirúrgico, o nuestro razonamiento ya no da para una aproximación diagnóstica y terapéutica, ¿no? El establecimiento de salud es responsable por los daños y perjuicios, pero el establecimiento de salud no va a ir preso. Esto es para lo civil, para pagar. Este término se confunde mucho. Muchos que somos expertos tromes en definiciones etimológicas, esto no es problema, es genio, producción, iatro, médico. O sea, todo lo que produce el médico y usualmente todo lo malo es iatrogénico. No. Desde el punto de vista legal, cuando hay un daño en el paciente o muerte y se demuestra que el médico tomó todas las previsiones, que el médico tiene la especialidad suficiente para haber intervenido, tiene su capacidad legal, capacidad mental, todo, y a pesar de eso se produjo un perjuicio, no tiene responsabilidad. Esa es una iatrogenia para la ley, ¿no? Por lo tanto, no es responsable y no le pueden hacer un procesamiento legal. Esto a veces tiene que mostrar el abogado, por supuesto, porque nos van a procesar, pero para eso está la defensa. Las relaciones profesionales, hay que elevar los estándares de la profesión, ser honesto en sus interacciones profesionales. Este dato, por favor, el médico atenta contra la profesión cuando por aquello llamado mal espíritu de cuerpo, se hace el distraído, el que no conoce, apoya o minimiza u omite denunciar un acto presuntamente inmoral, dice el Código de Ética. Pero la Ley General de Salud ya habla de alguien que conoce, por acto médico, por supuesto, de una acción delictiva y no la denuncia, entra en infracción de la ley. Por ejemplo, lo que hemos visto, el maltrato infantil, ¿no? O una herida de bala, una herida de arma blanca, eso tiene que investigarse y uno no puede omitir eso, porque el Estado, a través del derecho, tiene que investigar eso, ¿no? Y usted no lo ha hecho, entonces usted está atentando contra la administración de justicia y es un delito que está considerado. Entonces, hay que poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. Artículo 30 de la Ley General de Salud. Por último, los certificados. El certificado de defunción, decimos que uno certifica lo que le consta, ¿no? Responsabilidad del médico tratante, pero cuando vayan al CERU van a notar que ahí está establecido de que el médico que atendió puede no estar, figura la historia, figura el dato, ustedes pueden dar el certificado, o ustedes no han atendido al paciente, pero tienen elementos para señalar qué puede haber ocurrido, deben dar el certificado, salvo que piensen de que ahí no hay nada normal, que hay algo violento, que hay algo delictivo, ahí sí no los pueden obligar a hacer el certificado médico. Es un documento de carácter médico y legal, debe ser claro, preciso, para qué se está dando. Después no es certificado de repente de buena salud, ¿no? Acá nos referíamos al certificado de defunción. Bien, vamos a revisar su cuestionario. Vamos diciéndoles lo que se estima es la elección adecuada. La niña de 11 años, víctima de violación, ¿no? Tiene una serie de lesiones. ¿Cuál es el elemento de prueba menos determinante? ¿Cuáles consideran? Aceptamos coros. Presencia de espermatozoides,
es importante, ¿no? Pelos pubianos, también. Contagio de ETS, ¿sí? Fecundación, pues salir gestando. Erosiones o escoriaciones, en este caso no tiene la determinación que tienen los otros, pues, ¿no? Por eso le dice escoger la menos determinante. Motivo de sospecha de maltrato infantil, lesiones múltiples, hay, porque le pide excepto, ¿no? Lesiones múltiples hay. Demanda de ayuda médica precoz, no, pues generalmente lo ocultan, ¿no? Ocultan ese dato. Episodios similares anteriores sí, historia clínica poco claro, cambiante, así es. Aspecto descuidado del niño. 3. Delito de violación de la libertad sexual. ¿Qué incluye? Acceso vaginal, acceso anal, acceso bucal. En la nueva norma incluye introducción del dedo en la vía anal, más no en la vía bucal, ¿no? O un objeto que le colocan en la boca, no. Lo colocan el pene, sí, pues, ¿no? Pero el dedo, no. Entonces, excepto introducción del objeto vía bucal. La historia corriente. La madre ansiosa llega con su niñito que dice que se cayó mientras jugaba de 1 metro de altura. Y miren, de 1 metro de altura, traumatismo craneal, evidencia, examen de funciones vitales estables, neurológico normal, pero hay un hematoma doloroso en región frontal, equimosis en extremidades, historia clínica, múltiples ausencias a sus citas de control, descuido, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Puede ser TEC moderado, TEC grave, pero ya considerando todo el contexto, este es un maltrato infantil. La 5, llega a emergencia una mamá con su chiquita de 9 años, nerviosas, agitadas. ¿Qué presenta la niña? Hematoma periorbitario derecho y equimosis en extremidades superiores y tronco. El médico averigua que se trata de un caso de maltrato por parte del padre alcohólico, ¿no? ¿Qué medidas debe tomarse? De todas maneras, obligar a la paciente que ponga una denuncia en la comisaría más cercana, podría ser. Sacar una cita por consultorio y pediatría, pero que venga con el esposo. Tranquilizar a la paciente y decirle que muy probablemente no se volverá a repetir, ¿no? Confianza. Citar al esposo para el día siguiente y averiguar el motivo del maltrato o poner el hecho en conocimiento de la autoridad policial, ¿no? A veces me llaman del Serum, no han sido mis alumnos. Lo que pasa es que a mí me invitan antes del Serum para dar una charla para los serumistas que van a salir, ¿no? Y ahí hay como 1000 en las universidades. Entonces, al final yo les pongo mi teléfono, mi correo, y me llaman. Doctor, ¿pero por qué voy a poner en conocimiento? ¿Dónde dice eso? Ya ustedes saben, ¿dónde está eso? ¿Código de ética? Código de ética dice acto inmoral, ¿no? Pero bueno, incluye. Pues la Ley General de Salud, el artículo 30, ahí dice. Ahí dice. Y por si acaso, en el derecho se maneja un principio. El desconocimiento de la ley no los exime de su cumplimiento. ¿Qué quiere decir? El desconocimiento de la norma legal no los exime de su cumplimiento. Que tú puedes dejar de hacer algo o hacerlo mal y te dicen, no, pero si la ley dice eso. No, es que yo no sabía la ley. O sea, el desconocimiento no te libera de la responsabilidad. Y más aún, pues, si han seguido este curso, ¿no? Muy bien. Son afirmaciones que corresponden a peritaje. Resultado de un proceso metódico, estructural, declaración de un experto no nombrado, pero que conoció el hecho espontáneamente. Acá lo que hay que anotar es lo que no es, ¿no? Acto que se atribuye a un profesional nombrado por sus muchos años de acreditado ejercicio, documento médico, dictamen o resolución de expertos vertida por escrito, acto que realiza una persona con calificada experiencia o conocimiento especializado, técnico artístico, ¿no? Esta es la que no juega, ¿no? Porque hemos visto las características que tienen que haber.
Respecto a la calificación médico-legal, ya esta ya la saben cuál es, cuando dice solo compete al especialista médico-legista, no, porque ustedes van a poder ser. Cifras menores de 10 días corresponde a delito leve, ¿verdad? Ya. De 11 a 29 corresponde a faltas, ya no, pues, ¿no? Es un tema del patólogo forense, podría ser en algún caso para confirmar, pero cifras de 30 o más días corresponde a lesiones graves, así es. Ojo, no es que sea más de 30, si acá hay un sanmarquino, me recordará que no les calificaba bien cuando decía más de 30 días, no, es a partir de 30, porque si te confías, dice, bueno, le pongo 30, pues para que, ¿no? Dale un margen mayor. Pero eso significa que ya le estás poniendo lesiones graves, ¿no es cierto? A partir de 30, de incapacidad legal, médico legal, ya es lesiones graves. Y por supuesto el tratamiento del magistrado es diferente. Negligencia, ¿qué es? La B, ¿no? Falta de celo, falta de vigilancia. 9, opinen, ¿eh? No se queden cortitos. 9, la culpa médica es el daño provocado en el paciente sin intención, por supuesto, pero que ocurre por falta de previsión exigible. Muy bien, en hacer o no hacer del médico durante su acto médico, ¿no? ¿Cómo calificamos del punto de vista legal? Imprudencia, sí. Impericia, también. Negligencia, también. Elija y iatrogenia estaba al último. A veces, bueno, acá ¿cuál es el error común? Que asocian culpa médica con negligencia, nada más. A veces me han invitado al colegio médico a dar una conferencia por negligencia médica. Les digo, perdón, yo no me siento cómodo. Le digo, negligencia médica. Acto culposo, porque no. ¿Qué pasa? Que antes el Código Penal decía, el que por negligencia causare un daño en el paciente o muerte, tendrá tal responsabilidad. Pero la culpa no solamente es negligencia, es impericia, es imprudencia e inobservancia de deberes y reglamentos. Elijan la mejor opción para praxis o mala práctica, ¿no? Bueno, ¿se refiere a la negligencia? Legalmente no, eso es culpa. Provocar un daño en el cuerpo, sea daño parcial o total, limitado en el tiempo, acción que origina un perjuicio siempre y cuando este resultado no ocurra por idiosincrasia, no es un término concordante con la normatividad legal, todas. No es un término concordante con nuestra, es culposa, hecho culposo. A ustedes no lo van a enjuiciar por praxis. En el lenguaje, se imagina uno a qué se están refiriendo, ¿no? A que no ha actuado bien, pero el término propio es culpa médica. 11. El daño que se produce en el paciente habiéndose considerado todas las previsiones del caso para evitarlo, ¿qué cosa es? Iatrogenia, ¿no es cierto? Iatrogenia. La 12 dice responsabilidad, ¿qué es? La obligación que tiene cualquier individuo, porque el Código Penal no es solo para médicos, ¿ah? Yo soy policía y voy a intervenir a un detenido, no voy a disparar así como quiera, tienen su norma, ¿no? Y al disparar al aire, después a los pies, etcétera, y al aire no significa así a cualquier sitio, porque hay balcones, estoy en un sitio donde hay balcones que algunas damas son chismosas, están en la puerta ahí, en el balcón mirando, y blum, le puedo dar un balazo, ¿no? No, que yo no lo quise, claro, usted no ha tenido intención, que usted debió prever, y eso es exigible, porque en su formación les exigen que sepan cuál es su protocolo para disparo. Ahorita no ha muerto un niñito que le están achacando a una intervención policial, eso es un acto culposo. Bueno, en el caso nuestro, ¿qué éramos? La 13 creo. 12, ¿no? Ya, la responsabilidad, obligación que tiene cualquier individuo a reparar el perjuicio original en relación con su actividad. Eso incluye los tipos de responsabilidad, pues, dolosa y culposa, ética y administrativa, que les hemos señalado, legal y civil, ¿no? De todas son responsabilidades. 13, el consentimiento informado es obligatorio. ¿De qué libera al profesional médico? ¿Lo libera de inobservancia, de imprudencia, impericia? O sea, ¿lo libera de culpa? No. Lo libera de responsabilidad por
consecuencias previsibles se adoptó previsiones. Acá está, yo le dije, le di todas las alternativas, entonces yo no he actuado negligentemente, he tomado todas mis previsiones. ¿En qué se inspira el consentimiento informado? Esto lo relacionan con bioética, ¿no? ¿Con qué principio bioético? Con la autonomía. Ya. Pero en las letritas dice, ¿en qué se inspira? El derecho a la vida, no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, también. Respeto a los derechos fundamentales, también. En la relación médico-paciente y en los principios de beneficencia y autonomía. Todo, pues, todo juega. Si hubiera dicho en qué principios bioéticos, ¿no? Se inspira, ahí sí. Ustedes saben dar examen, pues, ¿no? El 15, ¿no? ¿Qué alternativa no es válida para un consentimiento informado? Proveer suficiente información para tomar una decisión, que el costo del tratamiento esté a su alcance, ser competente para el consentimiento, ser consciente del derecho a refutar, voluntariamente estar de acuerdo. Entonces, el costo del tratamiento es el que menos debe considerarse, ¿no? Estrategias esenciales en la prevención del acto médico culposo, excepto, o sea, ¿cuál no? Estrategias esenciales, o sea, ¿qué tener en cuenta para no entrar, no pecar en acto culposo? Celo y vigilancia, al contrario, ¿no es cierto? Hay que tener celo y vigilancia. Prudencia y cautela, no hay que ser temerario. Actuar con un asistente de confianza. Actualización del conocimiento y competencias, esa es pericia. Ceñirse a los protocolos, ahí están las cuatro formas de culpa y la que no juega acá es actuar con un asistente de confianza. 17. El psiquiatra de interconsulta. Este es interesante. El psiquiatra de interconsulta acude a examinar a un paciente en cardiología que no quiere saber nada. Tras la exploración, no aprecia patología psiquiátrica alguna, porque lo han llamado pues al psiquiatra, ¿no? El paciente comprende la información que se le ha aportado, los posibles beneficios y riesgos del tratamiento, y sopesa adecuada y racionalmente esta información. Pero a pesar de eso, se mantiene firme en su decisión de no ser tratado. El psiquiatra concluye que el enfermo está capacitado para la toma de decisiones, o sea, tiene capacidad mental, ¿no? En el ámbito de la atención sanitaria. La enfermedad que presentas, que se niega a firmar el alta voluntaria. La enfermedad que presenta el paciente que se niega a firmar el alta voluntaria no es infecciosa ni representa ningún riesgo especial a terceros. Decisión más adecuada. Que lo ingresen a psiquiatría para manejarle la negación y la rabia inherente a su proceso. Solicitar la intervención de familiares que autoricen la intervención. Incapacitación civil, alta hospitalaria y firme testigo en la historia. Informar al juez con la finalidad de que ordene el tratamiento. ¿Qué les parece? El punto de vista psiquiátrico no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Entonces, ¿para qué llevarlo a psiquiatría? Los familiares que autoricen la intervención, eso si no tuviera capacidad él, ¿no? Y la tiene. Declararlo incapacitado civilmente, no juega, pues. Informar al juez con la finalidad que ordene el tratamiento, ya es mucho, pues. Se le da de alta, ¿no? Y eso sí, tomar la previsión, un testigo, ¿no? Preferible un testigo de los que han venido con él, un familiar o alguien, ¿no? Último en los casos ya alguien que trabaja con ustedes, ¿no? 18. Los familiares de un paciente recientemente dado de alta solicitan la historia clínica sin especificar el motivo. ¿Tenía que especificar el motivo? No es necesario, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la actitud adecuada? El hospital no le facilitará porque la historia no puede salir del centro. Falso, ¿no? Lo tiene que solicitar solo el propio paciente. ¿Es así? No. El hospital tiene que facilitarla si los familiares están acreditados como representantes del paciente, claro. Se facilita el informe y
cuando estos lo consideren oportuno, no puede ser. Pues. ¿Es necesario un requerimiento judicial para facilitar la información? Ya no, ya. La C es la correcta. 19, un paciente con 53 años, con artralgia, rodilla, artrosis. Entra a la consulta de forma brusca y de pie y en torno áspero. Ahí se amargó. Estoy enfadado, hay que ver lo que me dio, no me ha hecho nada. La mejor, ¿qué se hace? Intervención. Señor, haga el favor de salir y vuelve usted a entrar en la consulta de manera educada. ¿Ya? Acá no está usted en un corral, acá se trata con respeto a todos. Tome asiento y veré qué puedo hacer por usted. Esta medicación que le di es la mejor y más segura no hay para su artrosis. No sabe cómo lo siento, a veces ocurre, lo lamento de veras. Podría ser. Yo también estoy enfadado con usted por la forma en que me chilla. Si me habla como persona, seguro que nos entenderemos, ¿no? Puede ser la otra parecida, pero usualmente tomar asiento, veré qué puedo hacer por usted y ahí se le trabaja. 20. Se está realizando una investigación clínica sobre la prevalencia de estafilococos, el aureus meticilin resistente, en la mucosa nasal y faringea de niños mayores. Esto es una investigación en niños mayores de 8 años que están hospitalizados, para lo cual se requiere un hisopado nasal y faríngeo a los niños participantes del estudio. Desde el punto de vista ético, para llevar a cabo el estudio, ¿qué pasa? A ver, no es necesario el consentimiento informado de los padres ni de los niños, ¿verdad? No, porque en los niños no se llama consentimiento, se llama asentimiento, ¿cierto? No es necesario el consentimiento de los padres, ya que se está realizando dentro del hospital, tampoco. Ahí está la palabra, se requiere el asentimiento de los niños participantes. D, se requiere el consentimiento de los niños, ya no. El estudio es descriptivo y no tiene implicancia ética, ¿no? Eso ya es desdeñar el asunto, ¿no? Entonces, se requiere el asentimiento de los niños, ya lo dijimos, ¿no? Bueno, hemos justo cumplido el tiempo para dar la información que se nos solicitó y esperamos pues que les vaya bien, que no tengan problemas en el serum, si no me llaman.